vamos a recibir nosotros a través de nuestra fe. La palabra fe está en la Biblia y está en Hebreos 11:1, donde dice que la fe es la sustancia de las cosas que no se ven. Cuando habla de sustancia, la palabra que traduce del griego es hipóstasis. Esta palabra se traduce como título de propiedad. Así que la fe es tener el título de propiedad. Yo tengo el derecho legal, tengo la factura de algo que aún no veo, de algo que todavía no llega a mi vida, pero ya tengo, cuando tengo fe, tengo la seguridad y certeza que algo me pertenece, porque tengo el título de propiedad. Eso es la fe. Así que se trata de que nosotros ahora aprendamos a tomar y a recibir de Dios. Y quiero darte dos puntos muy importantes para que tú puedas hacerlo, puedas vivirlo. Bien, y lo primero está también en lo que nos dice la Escritura con respecto al centurión romano. Ahí en Mateo capítulo 8, la Biblia nos dice cómo este centurión vino a Jesús pidiéndole que sanara a su criado que estaba en agonía, estaba agonizando, estaba muriéndose. Y entonces Jesús ofreció ir a su casa, pero el siervo le dijo, no es necesario que vayas a mi casa. Mateo capítulo 8, verso 6. Le dijo el centurión a Jesús, Señor, no soy digno de que entres en mi techo, porque él era un centurión romano, no era judío. Y por tanto él sabía, por lo visto, y había oído de la religión judía y sabía que era indigno para un judío recibir a alguien o entrar en la casa de alguien que no era judío o era gentil. Era una religión que ellos tenían los judíos, que no era algo que Dios había establecido, ellos lo habían llevado a un extremo de forma religiosa. Pero este centurión estaba respetando y creía que Jesús pues tenía esa tradición. Así que le dijo a Jesús, Señor, no soy digno, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque yo también, dijo, soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y digo al otro, ven y viene. Y a mi siervo. Así que dice la palabra como Jesús se maravilló de la fe de este hombre. Y dijo, no he visto tanta fe en Israel como en este hombre. Así dijo el Señor Jesucristo. Y entonces dice que le dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Ahí está. Tú ve, regresa a tu casa, ve confiado y así como creíste, regresa creyendo y sabiendo que te fue hecho. Entonces observa cómo este centurión, que era un hombre que tenía temor de Dios y estaba bajo autoridad y entendía el orden de mando, la cadena de mando en el ejército y entendía, por tanto, que Jesús era una autoridad que estaba por encima de todo. Él vino creyendo en este Mesías como un rey, porque Mesías es rey, ungido. Así que él venía creyendo en realidad que Jesús era ese rey prometido y por tanto que bastaba que Jesús diera una orden para que entonces ocurriera el milagro. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, que cuando estamos viniendo a la palabra del Señor, estamos entonces nosotros oyendo una orden. Cuando Dios dice que por sus heridas fuimos curados, esa es una orden. Es algo que Él ya hizo y por tanto es una orden, algo que está establecido que ya se hizo. Cuando tú te sometes a lo que Él dice y sometes tus razonamientos y lo que tú sientes a lo que Él dice, tú estás honrando la autoridad de Jesús. Tú estás honrándole a Él, reconociéndole en tu vida y eso hace que la fe haga que a través de tu fe ocurra el milagro. Como ves, es a través de tu fe que será hecho. A través de lo que tú creas será hecho. Lo que tú creas se hará realidad en tu vida. La fe hace que todo sea posible. Y aún la fe nos ha sido dada por medio del Señor Jesucristo. Así que entonces, primer principio, cuando nosotros estamos creyendo, en realidad estamos obedeciendo a nuestra fe, estamos obedeciendo una orden, estamos obedeciendo algo que el Señor dice que hizo. Si Él dice que ya lo hizo, está hecho. Eso es lo que tenemos que entender. Por eso cuando nosotros oramos, estamos en un proceso creativo. Orar no es un ritual, orar es la manera en que en nuestra fe se activa. Cuando nosotros oramos, estamos activando nuestra fe. Por eso es que la fe nos hace orar.
porque la fe hace que hablemos y tomemos a través de lo que decimos aquello que nos pertenece. Así que lo que nosotros decimos es poderoso. La Biblia dice en el libro de Proverbios que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Hay un poder en la lengua. Lo que tú dices tiene poder. Y cuando tú algo que crees lo confiesas, lo declaras, eso tiene poder. Así que por esa razón es que necesitamos orar para recibir a Jesús, porque cuando confesamos a Jesús, nuestras palabras tienen poder. Es como la firma de firmar un acuerdo, un contrato donde yo recibo un regalo, que te hacen firmar un regalo, una factura, pues. Te hacen firmar la factura. De esa forma tú estás tomando el derecho legal y la seguridad de que algo es tuyo, pero lo estás confesando. Así que entonces cuando nosotros oramos estamos activando nuestra fe. Las personas que oran son personas de fe, pero no es suficiente que tú ores porque tienes fe, porque la oración no es un ritual, sino necesitas aprender a orar con fe. No solo a orar, sino a orar con fe, con autoridad. De acuerdo a quien tú eres, es como te será hecho. Si tú te sientes amado por Dios, si tú te sientes digno del amor de Dios, si tú te sientes justo por lo que Cristo hizo, entonces tú tienes identidad de hijo amado y heredero. Y vas a orar de acuerdo a un hijo amado y heredero. Aprende a orar como alguien amado por Dios, como un hijo y un heredero. Y de esta manera tú vas a tomar posesión, tú vas a adueñarte de todo lo que Dios dice que te pertenece. Así que no ores por el problema, ora por la respuesta. En medio de la situación, no hables del problema, habla de la respuesta. Da la orden para que la situación cambie. Háblale al monte y quítalo en el nombre de Jesús. Ora entonces por la respuesta, no por el problema. Ora en la palabra de acuerdo a lo que Dios dice. Y si Dios dice ahí, por ejemplo, 2 Corintios 8:9 es una declaración de economía sobrenatural. Ahí dice, ya saben la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo Él rico, se hizo pobre para que ustedes por medio de su pobreza sean enriquecidos. La Biblia dice que el Señor ya nos rescató de la pobreza. Nos rescató de la maldición de la pobreza. Él se hizo pobre por nuestra causa. Él llevó sobre sí el juicio de la maldición de pobreza para que nosotros seamos enriquecidos. Si dice que su voluntad es y que hizo a Jesús pobre para que seamos enriquecidos, entonces nosotros tenemos autoridad para que nuestra economía personal y familiar prospere y tengamos abundancia, porque Él quiere que seamos enriquecidos. Qué poderoso decir gracias, Padre, porque tú quieres que yo sea enriquecido. Gracias porque estoy enriqueciendo en este momento. Estoy libre de deudas, mis ingresos están aumentando. Gracias, Señor, porque tu respuesta sobrenatural está haciendo que yo obtenga mucho más de lo que podría conseguir a través de mi propio esfuerzo. Es así como tú tienes que orar con la palabra, tomar la palabra. Yo hablaba acerca en la conferencia de este domingo, te invito para que veas esta conferencia. La sanidad concibe la respuesta sobrenatural de una fascinante historia de un hombre llamado Jacob que estaba en la ruina por causa de su tío Labán, que se había aprovechado de él. Y entonces Jacob tuvo un sueño donde el Señor se manifestó y le dio una estrategia para hacerse rico y salir de esa condición. Así que él lo que hizo fue llegar a un nuevo acuerdo con su tío, quedarse a seguir con él trabajando, a pesar de que el tío había abusado y se había aprovechado de él, pero esta vez Jacob estaba tratando de otra manera la situación. Estaba tratando de acuerdo al plan que Dios tenía para su vida. Así que dice la Biblia que tomó unas varas de tres distintos árboles, dice que les quitó la corteza como si tuvieran rayas, las puso en el abrevadero donde bebían los rebaños de las ovejas, y entonces dice la Biblia que cada vez que las ovejas venían a beber en esos abrevaderos, a la vista de las varas, dice que ahí se multiplicaban, se apareaban y las crías nacían del color que Jacob había quedado con su tío, que serían de él. Él le dijo al tío, tú quédate con todos los rebaños blancos y a mí déjame las rayadas, las manchadas y las negras. Entonces imagínate qué tremendo. Jacob estaba cuidando de un rebaño de ovejas y de chivos de color blanco. ¿Cómo podía ser que se cambiara la genética?
Ese es el poder sobrenatural de Dios que rompe los límites del tiempo, del espacio, rompe con las leyes naturales. Esos son los milagros, que el poder de Dios no se limita, sino rompe, hace estallar esas leyes y esas limitaciones que tenemos nosotros en la vida.